Respiré hondo, tomé mi bolso y salí en silencio. Mi propia hija acababa de decirme que yo no era digna de sentarme a la mesa con su nueva familia. Me mandó a la cocina como si fuera una sirvienta. Pero ella no tenía idea de la sorpresa que yo tenía guardada para todos ellos. Esa noche, mientras caminaba por las calles vacías, recordé las palabras exactas de Mauricio, el marido de Rafaela. Sus ojos fríos me atravesaron cuando dijo que una mujer como yo no merecía compartir la mesa del comedor. Que mi lugar estaba en la cocina, sirviendo a los demás. Rafaela no dijo nada. Solo bajó la cabeza y me señaló la puerta que llevaba a la cocina. Me llamo Eugenia, tengo 71 años, y hasta hace 6 meses era la esposa de Roberto, un hombre que me amó durante 45 años. Vivíamos en una casa pequeña pero llena de recuerdos, donde criamos a nuestra única hija, Rafaela. Después de la muerte de Roberto, pensé que mi hija sería mi refugio, mi compañía en estos años dorados. Qué equivocada estaba. La mañana del día que cambió mi vida para siempre, me desperté temprano como siempre lo hago. Preparé mi café con leche, el mismo que Roberto y yo compartíamos cada mañana durante décadas. Me senté en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde Rafaela hacía sus tareas cuando era niña, donde celebramos sus cumpleaños, donde Roberto me tomaba la mano cada mañana antes de irse al trabajo. Rafaela había llamado la noche anterior para invitarme a una cena especial. Decía que quería que conociera mejor a Mauricio, que llevaban 2 años casados pero que yo apenas había tenido oportunidad de hablar con él. Yo me emocioné tanto. Pensé que finalmente tendríamos una oportunidad de ser familia de nuevo. Me puse mi vestido color vino, el que Roberto siempre decía que me hacía ver radiante. Me arreglé el cabello, me puse un poco de labial y hasta me rocié un poco del perfume que mi hija me había regalado el Día de las Madres. Quería verme bien para ellos. Quería que Mauricio viera que yo era una mujer digna, una suegra de la cual podía sentirse orgulloso. Llegué a su departamento a las 7 en punto. Mauricio abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era un hombre alto, de unos 40 años, con el cabello perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Desde el primer momento, sentí algo extraño en su mirada, como si me estuviera evaluando. Rafaela apareció detrás de él, hermosa como siempre, pero había algo diferente en ella. Su sonrisa parecía forzada, y evitaba mirarme directamente a los ojos. Me abrazó rápidamente, como si fuera una obligación más que un gesto de cariño. El departamento era impresionante. Todo parecía salido de una revista de decoración. Muebles modernos, obras de arte en las paredes, una mesa de comedor que podía sentar fácilmente a 8 personas. Me sentí pequeña en ese espacio tan elegante, pero traté de no demostrarlo. Mauricio me ofreció una copa de vino, pero yo preferí un vaso de agua. No quería hacer nada que pudiera incomodarlo. Quería que esta noche fuera perfecta, que finalmente pudiéramos conectar como familia. Durante los primeros minutos, la conversación fluyó normalmente. Mauricio me preguntó sobre mi vida, sobre cómo estaba llevando la viudez, sobre mis planes para el futuro. Yo respondí con honestidad, tratando de mostrarme positiva a pesar de la soledad que sentía desde la muerte de Roberto. Pero entonces llegaron los invitados. 2 parejas elegantes, amigos de Mauricio del trabajo. Todos vestidos impecablemente, todos hablando de negocios, de viajes, de restaurantes caros. Yo traté de participar en la conversación, pero cada vez que abría la boca, sentía como si mis palabras no tuvieran lugar en ese ambiente. La cena estaba servida en la mesa del comedor. Todos tomamos nuestros lugares, pero cuando yo me dirigí hacia una de las sillas, Mauricio me detuvo con una mano en el brazo. Sus dedos se clavaron en mi brazo con una fuerza que me sorprendió. Mauricio sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos como el hielo. Eugenia, creo que estarías más cómoda en la cocina. Ahí podrás ayudar a servir la cena y no te sentirás fuera de lugar con nuestras conversaciones de negocios. El silencio en el comedor fue ensordecedor. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, pero nadie dijo nada. Miré a Rafaela, esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos mostrara alguna señal de desacuerdo. Pero ella solo bajó la cabeza y murmuró algo sobre que sería mejor así. No era digna. Esas fueron las palabras exactas que Mauricio usó cuando uno de los invitados preguntó si yo no iba a acompañarlos. Una mujer como yo no era digna de compartir la mesa con personas exitosas,
con personas que realmente importaban en la sociedad. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. 45 años de matrimonio, 45 años de criar a mi hija, de trabajar duro, de ser una mujer respetable, y este hombre me reducía a nada con unas cuantas palabras crueles. Pero lo que más me dolió fue el silencio de Rafaela. Mi propia hija, la niña que había crecido en mis brazos, que había consolado cuando lloraba, que había cuidado cuando estaba enferma, me abandonaba en el momento en que más necesitaba su apoyo. Tomé mi bolso sin decir una palabra. Caminé hacia la puerta mientras escuchaba a Mauricio explicar a sus invitados que yo era una mujer de otra generación, que no entendía las dinámicas sociales modernas, que era mejor para todos que yo no participara en conversaciones que estaban por encima de mi nivel. Rafaela me siguió hasta la puerta, pero no para defenderme, solo para susurrar una disculpa vacía, para decirme que entendiera que Mauricio tenía razón, que yo no encajaba en ese ambiente, que sería mejor que nos viéramos en otro momento, en un lugar más apropiado para mí. Salí de ese departamento sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en toda mi vida. En la calle, el aire frío de la noche me golpeó el rostro, y solo entonces me di cuenta de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas que corrían por mis mejillas mientras caminaba sin rumbo por las calles vacías. No tenía dinero para un taxi, así que caminé. Caminé durante horas, recordando cada palabra, cada gesto, cada momento de humillación que había vivido esa noche. Me senté en una banca del parque, la misma donde solía llevar a Rafaela cuando era pequeña, donde le enseñé a alimentar a las palomas, donde me contaba sus sueños de princesa. Ahí, en esa banca fría y solitaria, me di cuenta de que había perdido a mi hija para siempre. No a la muerte, como perdí a Roberto, sino a algo mucho peor. La había perdido a la ambición, al dinero, a un hombre que la había convencido de que yo no valía nada. Regresé a mi casa pasada la medianoche. La pequeña casa que Roberto y yo habíamos comprado cuando éramos jóvenes, donde habíamos sido felices durante tantos años. Ahora me parecía más pequeña que nunca, más vacía, más silenciosa. Me senté en la cama que había compartido con Roberto durante décadas. Todavía guardaba su almohada, todavía podía oler su colonia en algunas de sus camisas que no había tenido el valor de donar. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el agotamiento me venció. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Rafaela no llamó. Ni siquiera un mensaje de texto para preguntar si había llegado bien a casa. Era como si esa noche hubiera borrado 48 años de historia entre nosotras. Traté de mantener mi rutina normal. Me levantaba temprano, preparaba mi café con leche, leía el periódico, veía mis programas de televisión. Pero todo me parecía sin sentido. ¿Para qué levantarme si no tenía a nadie con quien compartir el día? ¿Para qué arreglarme si no tenía a dónde ir? Cecilia, mi vecina de toda la vida, notó que algo estaba mal. Ella había sido mi amiga durante más de 20 años. Había estado ahí cuando nació Rafaela, cuando Roberto se enfermó, cuando murió. Era la única persona que realmente me conocía. Un día tocó a mi puerta con una tarta de manzana recién horneada. Me encontró en bata, sin arreglar, con los ojos hinchados de tanto llorar. Sin preguntarme nada, entró a la cocina, puso agua para té y se sentó a escucharme. Le conté todo. Cada detalle de esa noche horrible, cada palabra cruel de Mauricio, cada momento de silencio de Rafaela. Cecilia me escuchó sin interrumpir, tomando mi mano cuando las lágrimas me impedían continuar. Cuando terminé de contarle todo, Cecilia me miró con esa mirada sabia que solo las mujeres de nuestra generación pueden tener. Eugenia, me dijo, tú vales más que todo el dinero de ese hombre. Tú criaste a una hija maravillosa, fuiste una esposa ejemplar, eres una mujer digna. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no podían curar el dolor que sentía en el pecho. Era un dolor físico, como si me hubieran arrancado una parte del corazón. Había perdido a mi hija, la única familia que me quedaba, la única razón que tenía para seguir adelante. Pasaron las semanas y yo seguía viviendo como un fantasma. Compraba solo lo necesario, hablaba solo cuando era imprescindible, existía sin realmente vivir. Veía a otras mujeres de mi edad con sus hijos, con sus nietos, y sentía una envidia que me avergonzaba. Una tarde, mientras revisaba las cartas que se habían acumulado en mi buzón, encontré algo que llamó mi atención. Una carta con el membrete de un despacho de abogados, dirigida a mí. Pensé que podría ser algo relacionado con los papeles de Roberto,
algún trámite pendiente de su muerte. Pero cuando abrí la carta, mi mundo cambió para siempre. La carta estaba firmada por Ernesto Vega, un abogado del centro de la ciudad. Me citaba a su oficina para discutir un asunto relacionado con la herencia de mi tío abuelo Ramiro, un hombre que apenas recordaba de mi infancia. Decía que era urgente y que había estado buscándome durante meses. Al principio pensé que era una broma cruel o algún tipo de estafa. Ramiro había muerto cuando yo era muy pequeña, y nunca habíamos tenido contacto con esa parte de la familia. Pero algo en el tono formal de la carta, en el papel membretado, me hizo pensar que podría ser real. Cecilia me acompañó a la oficina del abogado. Era un edificio antiguo en el centro, con pasillos que olían a madera vieja y papeles amarillentos. Ernesto Vega era un hombre mayor, de cabello canoso y gafas gruesas, que me recibió con una sonrisa amable. «Señora Eugenia», me dijo mientras abría una carpeta gruesa llena de documentos, «lamento haber tardado tanto en localizarla. Su tío abuelo Ramiro Mendoza murió hace 2 años sin herederos directos. Según su testamento, usted es la única beneficiaria de todos sus bienes». No podía creerlo. Ramiro había sido el hermano menor de mi abuelo, un hombre soltero que había emigrado a Estados Unidos cuando era joven. Nunca supimos que había sido de él, y francamente, nunca nos importó demasiado. Era solo un nombre que se mencionaba de vez en cuando en las conversaciones familiares. Ernesto me explicó que Ramiro había hecho fortuna en el negocio inmobiliario. Había comprado propiedades en Los Ángeles cuando los precios estaban bajos, y con el tiempo se había convertido en un hombre muy rico. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y al final de su vida había decidido dejar todo a su única sobrina nieta viva. Los números que me mostró eran imposibles de creer. Propiedades por valor de millones de dólares, cuentas bancarias, inversiones. Era más dinero del que yo podría gastar en 10 vidas. Pero lo que más me impactó fue descubrir que entre las propiedades había varios edificios de departamentos aquí en la ciudad. Uno de esos edificios era exactamente donde vivía Rafaela con Mauricio. El mundo se detuvo en ese momento. Ernesto siguió hablando sobre trámites legales, sobre documentos que debía firmar, sobre los procesos para transferir los bienes a mi nombre. Pero yo ya no lo escuchaba. Mi mente estaba procesando la ironía cruel del destino. El hombre que me había humillado, que me había dicho que no era digna de sentarme a su mesa, estaba pagando renta a un edificio que ahora era mío. Mauricio, con toda su arrogancia y su desprecio, era técnicamente mi inquilino. Salí de la oficina del abogado en estado de shock. Cecilia tuvo que tomarme del brazo para guiarme hasta el autobús porque yo caminaba como sonámbula. No era posible. Cosas así no les pasaban a mujeres como yo, mujeres ordinarias que habían vivido vidas simples y calladas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, leyendo una y otra vez todos los documentos que Ernesto me había dado. Era real. Todo era completamente real. Yo, Eugenia, la mujer que no era digna de sentarse a la mesa de los exitosos, era ahora una de las mujeres más ricas de la ciudad. Pero con la sorpresa inicial vino algo más oscuro. Una sensación que no había experimentado antes, algo que crecía en mi pecho como una semilla plantada en tierra fértil. No era solo alivio por mi nueva situación financiera. Era algo más profundo, más visceral. Era el sabor de la justicia. Y sabía exactamente qué iba a hacer con él. Los siguientes días los pasé en un estado de calma extraña. Por fuera, mantenía mi rutina normal. Me levantaba temprano, preparaba mi café, leía el periódico. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Era como si una versión más fuerte de mí misma hubiera despertado después de décadas de sueño. Ernesto me explicó que los trámites legales tomarían algunas semanas. Mientras tanto, yo podía ir familiarizándome con mis nuevas propiedades, conociendo a los administradores, revisando los contratos de renta. Me sugirió que contratara a un administrador profesional para que se encargara de todo, pero yo tenía otros planes. Decidí que yo misma me haría cargo de mis propiedades. Quería conocer cada detalle, cada inquilino, cada aspecto del negocio. No era solo por el dinero. Era porque necesitaba entender completamente el poder que ahora tenía en mis manos. Comencé por el edificio donde vivía Rafaela. Era un complejo moderno de 20 departamentos, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.
El administrador actual era un hombre joven llamado Jorge, que me recibió con una mezcla de sorpresa y nerviosismo cuando me presenté como la nueva propietaria. Jorge me mostró todos los registros. Mauricio y Rafaela habían firmado un contrato de renta por 2 años, pagando una cantidad considerable cada mes. Pero lo que más me llamó la atención fueron las notas en su expediente. Habían tenido varios retrasos en los pagos, y recientemente habían solicitado una extensión del plazo de pago. Parecía que la vida perfecta de Mauricio no era tan perfecta después de todo. Le pedí a Jorge que me mostrara el departamento exacto donde vivían. Desde la ventana de la oficina del administrador, podía ver directamente hacia su balcón. Era extraño pensar que mi hija estaba ahí, probablemente preparando el desayuno o arreglándose para ir al trabajo, sin tener idea de que su propia madre era ahora su casera. Durante las siguientes semanas, establecí una rutina. Cada mañana visitaba una de mis propiedades, hablaba con los administradores, revisaba los reportes financieros. Aprendí más sobre el negocio inmobiliario en un mes de lo que había aprendido sobre cualquier cosa en años. Pero mi enfoque principal seguía siendo el edificio de Rafaela. Jorge me mantenía informada sobre cualquier novedad. Me enteré de que Mauricio había perdido un cliente importante en su trabajo, de que habían tenido una discusión fuerte con los vecinos del piso de arriba, de que Rafaela había estado llamando a su trabajo reportándose enferma con más frecuencia de lo normal. Lentamente, comencé a ver grietas en la fachada perfecta de su matrimonio. Una tarde, mientras revisaba los contratos en la oficina del edificio, vi a Rafaela salir del elevador. Estaba más delgada de lo que la recordaba, y había algo en su postura que me recordó a la niña insegura que había sido en la adolescencia. Llevaba un vestido color verde que le quedaba demasiado grande, y su cabello, que siempre había sido su orgullo, parecía opaco y sin vida. Se detuvo en el lobby para revisar su correo, y por un momento tuve el impulso de acercarme a ella, de abrazarla, de decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé esa noche horrible, las palabras crueles de Mauricio, su silencio cómplice. En lugar de eso, me quedé observándola desde la oficina. Ella no tenía idea de que yo estaba ahí, de que ahora tenía el poder de cambiar su vida con una simple decisión. Era una sensación embriagadora y aterradora al mismo tiempo. Esa noche, sola en mi casa, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a revelar mi identidad inmediatamente. No iba a confrontar a Mauricio con gritos o amenazas. Iba a hacer algo mucho más poderoso. Iba a esperar, a observar, y a actuar con la frialdad calculada de alguien que finalmente tiene el control. Al día siguiente llamé a Jorge y le di instrucciones muy específicas. A partir de ahora, yo me haría cargo personalmente de todos los asuntos relacionados con el departamento de Mauricio y Rafaela. Cualquier comunicación, cualquier problema, cualquier solicitud, tenía que pasar por mí primero. Jorge pareció confundido por mi interés especial en esos inquilinos en particular, pero no hizo preguntas. Después de todo, yo era la propietaria y tenía derecho a manejar mis propiedades como quisiera. También contraté a un detective privado. Necesitaba saber exactamente cuál era la situación financiera de Mauricio, cuáles eran sus debilidades, dónde estaban las grietas en su vida aparentemente perfecta. El detective se llamaba Raúl, un hombre discreto de mediana edad que había trabajado para muchas mujeres en situaciones similares. Raúl me entregó su primer reporte una semana después. Las noticias eran aún mejores de lo que había esperado. Mauricio había perdido no 1, sino 3 clientes importantes en los últimos meses. Había invertido mal en la bolsa de valores y había perdido una cantidad considerable de dinero. Peor aún, había estado mintiendo a Rafaela sobre su situación financiera, manteniéndola en la oscuridad mientras se hundía cada vez más profundo en deudas. Pero había algo más. Raúl había descubierto que Mauricio había estado viendo a otra mujer. Una colega de trabajo más joven, soltera, sin las complicaciones de una familia política que él consideraba un estorbo. Se encontraban en hoteles caros, cenaban en restaurantes exclusivos, gastaban dinero que él no tenía mientras Rafaela se quedaba en casa, cada vez más aislada y confundida. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente tenía las armas para destruir al hombre que me había humillado. Tristeza porque mi hija estaba siendo engañada por el mismo hombre que la había alejado de mí. Decidí que era hora de comenzar a aplicar presión. Primero, instruí a Jorge para que fuera más estricto con los pagos de renta. Nada de extensiones,
Nada de consideraciones especiales. Si el pago se retrasaba aunque fuera un día, tendría que aplicar los recargos correspondientes según el contrato. Mauricio llamó a la oficina del edificio al día siguiente, furioso. Había estado acostumbrado a que le dieran concesiones, a que le permitieran pagar tarde sin consecuencias. Pero ahora las reglas habían cambiado. Jorge, siguiendo mis instrucciones, le explicó que había nuevas políticas de la administración y que no había excepciones. Yo estaba en la oficina cuando Mauricio llamó, escuchando cada palabra de su conversación con Jorge. Su voz, que había sonado tan segura y arrogante esa noche en su departamento, ahora tenía un tono de desesperación que me llenó de una satisfacción que no había sentido en meses. Pero esto era solo el comienzo. También comencé a hacer pequeños cambios en el edificio que afectarían específicamente a Mauricio. Contraté a una empresa de construcción para que hiciera reparaciones menores en el piso de arriba del suyo. Nada ilegal, nada que violara los términos del contrato de renta, pero sí suficiente para causar molestias. Ruidos temprano en la mañana, durante sus llamadas de trabajo importantes. Interrupciones en el servicio de agua caliente por unas horas cada semana. Pequeñas inconveniencias que se acumulaban para crear un ambiente de estrés constante. Mientras tanto, seguía observando. Raúl me mantenía informada sobre cada movimiento de Mauricio. Sus encuentros con la otra mujer se habían vuelto más frecuentes, pero también más baratos. Ya no podía permitirse hoteles de lujo, así que habían comenzado a encontrarse en moteles de segunda clase en las afueras de la ciudad. Rafaela, por su parte, había comenzado a mostrar signos de que algo no estaba bien. Cecilia, que había estado atenta a mis instrucciones, me reportaba que había visto a mi hija en el supermercado comparando precios obsesivamente, comprando marcas más baratas, usando cupones de descuento. Era claro que Mauricio le había dicho que tenían que reducir gastos, pero sin explicarle la verdadera razón. Un día, mientras estaba en la oficina del edificio revisando reportes, vi a Rafaela salir del elevador con los ojos rojos e hinchados. Había estado llorando. Llevaba el mismo vestido verde que le quedaba grande, pero ahora se veía aún más delgada, más frágil. Se acercó al escritorio de Jorge con una carta en la mano. Era una solicitud para instalar un teléfono adicional en el departamento, algo que requería la aprobación de la administración. Mientras Jorge revisaba la solicitud, pude escuchar su voz quebrada explicando que necesitaba una línea separada para buscar trabajo, que quería ayudar con los gastos del hogar. Mi corazón se partió en ese momento. Mi hija, que había sido criada para ser independiente y fuerte, estaba siendo reducida a una sombra de sí misma por el mismo hombre que había jurado amarla y protegerla. Pero también me di cuenta de algo más. Rafaela estaba comenzando a despertar. Estaba empezando a cuestionar las mentiras de Mauricio, a buscar maneras de tomar control de su propia vida. Y eso me dio una idea. Esa noche, después de mucho pensar, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi plan. No iba a esperar más. Era hora de comenzar a revelar la verdad, pero no de la manera que Mauricio esperaba. Llamé a Raúl y le di instrucciones muy específicas. Quería que arreglara para que Rafaela descubriera la infidelidad de su marido, pero de una manera que pareciera completamente accidental. Quería que ella viera con sus propios ojos el tipo de hombre con el que se había casado. Raúl me explicó que sería fácil. Mauricio y su amante tenían una rutina predecible. Cada miércoles se encontraban en un café cerca de la oficina de ella, y luego iban a un motel barato en las afueras. Todo lo que necesitábamos era que Rafaela estuviera en el lugar correcto en el momento correcto. También comencé a preparar la fase final de mi plan. Contraté a un contador para que revisara todos los contratos de renta del edificio. Oficialmente, era para optimizar las finanzas de la propiedad. Pero en realidad, quería tener todos los documentos legales listos para cuando llegara el momento de la verdad. Mientras tanto, seguí aplicando presión sobre Mauricio. Los retrasos en los pagos de renta se habían vuelto más frecuentes, y cada vez que llamaba a la oficina del edificio, Jorge tenía instrucciones de ser menos comprensivo, más estricto con las políticas. Una tarde, Mauricio finalmente perdió la paciencia. Llegó a la oficina del edificio sin cita previa, gritando y exigiendo hablar con el propietario. Quería saber por qué las políticas habían cambiado tan drásticamente, por qué ya no podía tener las mismas consideraciones que había tenido antes. Yo estaba en la oficina cuando llegó, sentada en el escritorio de Jorge, revisando documentos. Mauricio no me reconoció. Para él,
Yo era solo una mujer mayor, probablemente una empleada administrativa de poca importancia. Me ignoró completamente mientras le gritaba a Jorge sobre sus derechos como inquilino. Fue en ese momento que decidí revelar mi primera carta. Con una voz muy calmada, sin levantar la vista de mis documentos, le dije: «Señor Mauricio, creo que hay una confusión. Yo soy la propietaria de este edificio, y las políticas han cambiado porque yo he decidido que cambien». El silencio que siguió fue absoluto. Mauricio se quedó con la boca abierta, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Lentamente, muy lentamente, comenzó a reconocer mi rostro. Ustedes. Tartamudeó, sin poder terminar la frase. «Soy Eugenia», respondí, cerrando mi carpeta de documentos y mirándolo directamente a los ojos. La mujer que no era digna de sentarse a su mesa. Su casera. La cara de Mauricio cambió de rojo a blanco en cuestión de segundos. Sus ojos se movían frenéticamente, como si estuviera tratando de procesar una información imposible. La mujer mayor que había despreciado, que había mandado a la cocina como si fuera una sirvienta, era ahora la persona que controlaba su hogar, su estabilidad, su futuro. Me levanté lentamente de mi silla, manteniendo la calma que había aprendido a cultivar durante estas semanas de preparación. No iba a gritar. No iba a hacer un escándalo. El poder verdadero se ejerce en silencio, con control, con la certeza de quien tiene todas las cartas en la mano. «Jorge», le dije al administrador sin quitar los ojos de Mauricio, «¿podrías darnos unos minutos a solas?». Jorge salió de la oficina cerrando la puerta detrás de él. Mauricio y yo nos quedamos solos, separados apenas por el escritorio, pero la distancia real entre nosotros era abismal. Él ya no era el hombre poderoso que me había humillado. Era solo un inquilino moroso frente a su propietaria. «Siéntese», le dije, señalando la silla frente al escritorio. Mi voz era firme pero no agresiva. Había aprendido que la verdadera autoridad no necesita levantar la voz. Mauricio se sentó lentamente, como un niño regañado. Sus manos temblaban ligeramente mientras las colocaba sobre sus rodillas. «Señora Eugenia, yo no sabía que usted». «¿Qué era la propietaria?», completé su frase. «No, claro que no lo sabía. Si lo hubiera sabido, probablemente me habría tratado de manera muy diferente esa noche, ¿verdad?». Abrí la carpeta que tenía en el escritorio y comencé a sacar documentos uno por uno. Contratos de renta, reportes de pagos atrasados, registros de quejas de otros inquilinos. Cada papel que colocaba sobre el escritorio era una pieza más de evidencia de su situación precaria. «Veo aquí que ha tenido varios retrasos en sus pagos», continué, revisando los documentos con la misma tranquilidad con la que revisaría una receta de cocina. 3 este año, para ser exactos. Y según las políticas del edificio, después del tercer retraso, tengo derecho a iniciar un proceso de desalojo. El color volvió a drenar de su rostro. «Por favor, señora Eugenia, puedo explicarle. He tenido algunos problemas temporales en el trabajo, pero todo se va a resolver pronto. Solo necesito un poco más de tiempo». Seguí revisando los papeles sin prisa, dejando que el silencio llenara la habitación. Mauricio se movía nerviosamente en su silla, esperando mi respuesta. Era delicioso ver cómo el hombre que me había hecho sentir insignificante ahora se retorcía de ansiedad esperando mi misericordia. «Me pregunto», dije finalmente, «si estas dificultades financieras tienen algo que ver con sus nuevos gastos. Los hoteles, las cenas caras, los regalos para ciertas personas que no son su esposa». Si antes había estado pálido, ahora se veía completamente gris. Sus labios se movían sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. «Yo no sé de qué está hablando». Saqué una fotografía de mi carpeta y la deslicé sobre el escritorio. Era una imagen que Raúl había tomado la semana anterior. Mauricio saliendo de un motel barato con una mujer joven de cabello castaño. Ambos se veían felices, ajenos al hecho de que estaban siendo observados. Mauricio tomó la fotografía con manos temblorosas. ¿Cómo obtuvo esto? «Eso no es importante», respondí. «Lo importante es que ahora entiendo por qué ha estado teniendo dificultades para pagar la renta. Es difícil mantener 2 relaciones cuando solo se tiene un salario, especialmente cuando ese salario ha disminuido considerablemente en los últimos meses». Me recosté en mi silla y lo observé en silencio durante unos momentos. Podía ver el pánico creciendo en sus ojos,
la desesperación de un hombre que se daba cuenta de que todas sus mentiras estaban siendo descubiertas una por una. «¿Qué quiere de mí?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Por ahora, nada», respondí. «Solo quería que supiéramos dónde estamos parados. Usted me humilló, me trató como si fuera basura, me hizo sentir que no valía nada. Y ahora resulta que su vida, su hogar, su estabilidad, dependen completamente de mí». Me levanté y comencé a guardar los documentos en la carpeta, movimientos deliberadamente lentos que prolongaban su agonía. «Puede irse ahora. Pero recuerde esto, cada decisión que tome de ahora en adelante, cada palabra que diga, cada acción que realice, tendrá consecuencias. Porque ahora yo tengo el control». Mauricio se levantó tambaleándose. «¿Va a decirle a Rafaela sobre la fotografía?». Me detuve y lo miré directamente. «Esa decisión no me corresponde a mí. Le corresponde a usted. Puede decirle la verdad como un hombre honesto, o puede esperar a que ella lo descubra por sí misma. Pero de una manera u otra, la verdad siempre sale a la luz». Salió de la oficina como un fantasma, arrastrando los pies, completamente derrotado. Yo me quedé sentada unos minutos más, saboreando el momento. Era la primera vez en meses que me sentía completamente en paz. Pero mi trabajo apenas estaba comenzando. Durante los siguientes días, puse en marcha la siguiente fase de mi plan. Raúl había arreglado todo para que Rafaela descubriera la infidelidad de Mauricio. Sería este miércoles, en el café donde solían encontrarse, cuando Rafaela llegaría casualmente para una cita de trabajo que había sido cancelada en el último minuto. También comencé a hacer otros movimientos. Contraté a una empresa de limpieza para que hiciera una limpieza profunda en el edificio, incluyendo una inspección de todos los departamentos. Era una excusa perfecta para entrar al departamento de Rafaela y ver con mis propios ojos cómo estaba viviendo mi hija. Jorge me acompañó durante la inspección. El departamento que había parecido tan elegante y perfecto esa noche horrible ahora se veía muy diferente. Los muebles costosos seguían ahí, pero había signos evidentes de tensión financiera. Facturas sin pagar apiladas en la mesa de la cocina, electrodomésticos que claramente habían sido vendidos y reemplazados por modelos más baratos, espacios vacíos en las paredes donde antes había arte caro. En el dormitorio principal, noté que la cama estaba hecha solo de un lado. El otro lado parecía no haber sido usado en días. Era claro que Mauricio había estado durmiendo en otra parte, probablemente en el sofá de la sala o tal vez ni siquiera en casa. Pero lo que más me llamó la atención fue el pequeño escritorio en la esquina del dormitorio. Estaba cubierto de papeles relacionados con búsquedas de empleo. Rafaela había estado aplicando para trabajos secretariales, de atención al cliente, cualquier cosa que pudiera ayudar con las finanzas del hogar. Mi hija independiente y educada se había visto reducida a buscar trabajos de supervivencia por culpa de las mentiras de su marido. Esa noche, sola en mi casa, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza por ver cómo mi hija había sido manipulada y engañada. Determinación porque sabía que tenía el poder de liberar de esta situación tóxica. El miércoles llegó más rápido de lo esperado. Raúl me llamó temprano en la mañana para confirmar que todo estaba en su lugar. La cita de trabajo falsa de Rafaela había sido arreglada, Mauricio y su amante mantenían su rutina habitual, y todo se desarrollaría de manera natural. A las 3 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Raúl. «Ya está hecho», me dijo simplemente. «Rafaela los vio. Está camino a casa ahora, y se ve destrozada». Me senté en mi silla favorita, la misma donde Roberto solía leerme el periódico los domingos por la mañana, y esperé. Sabía que no tardaría mucho en recibir noticias de lo que había pasado. Una hora después, Jorge me llamó desde la oficina del edificio. Había gritos viniendo del departamento de Mauricio y Rafaela. Los vecinos se estaban quejando. ¿Debía intervenir? No, le dije. Déjalos que resuelvan sus problemas. Pero si la situación se vuelve violenta, llama a la policía. Esa noche, Cecilia vino a visitarme con noticias. Había visto a Rafaela salir del edificio con una maleta pequeña. Se veía devastada, pero también había algo diferente en ella. Una determinación que no había visto en meses. ¿Crees que va a venir a buscarte?, me preguntó Cecilia. Eventualmente, respondí. Pero primero necesita procesar todo lo que ha pasado. Necesita entender que su matrimonio ha sido una mentira desde el principio.
Tenía razón. Rafaela no vino esa noche, ni la siguiente. Pero yo sabía que era solo cuestión de tiempo. 3 días después de que Rafaela descubriera la infidelidad de Mauricio, mi teléfono sonó a las 10 de la noche. Era ella. Su voz sonaba quebrada, cansada, como si hubiera estado llorando durante horas. Mamá, dijo simplemente, y esa palabra me atravesó el corazón como una daga. ¿Puedo ir a verte? Por supuesto, mi amor, respondí, tratando de mantener mi voz estable a pesar de la emoción que sentía. Estaré esperándote. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil durante varios minutos. Después de meses de planificación, de estrategia, de movimientos calculados, finalmente iba a tener a mi hija de vuelta. Pero sabía que esta conversación sería la más difícil de nuestras vidas. Preparé té de manzanilla, el mismo que solía darle cuando era niña y tenía pesadillas. Puse las tazas buenas, las que Roberto me había regalado para nuestro 20º aniversario. Quería que todo fuera perfecto, que ella se sintiera en casa, que recordara que aquí siempre había tenido un refugio. Cuando escuché el timbre, respiré profundo antes de abrir la puerta. Rafaela estaba parada en el umbral con una maleta pequeña y los ojos hinchados de tanto llorar. Se veía tan frágil, tan perdida, que todos mis instintos maternales se activaron de inmediato. «Hola, mamá», susurró. La abracé sin decir nada. La sentí temblar entre mis brazos, como cuando era pequeña y tenía miedo de las tormentas. Nos quedamos así durante varios minutos, en silencio, mientras yo la consolaba como había hecho tantas veces antes. Finalmente, la guié hasta la sala y le serví el té. Ella lo tomó con las 2 manos, como si necesitara el calor para no desmoronarse completamente. «Lo siento, mamá», dijo finalmente. «Siento mucho todo lo que pasó. Siento haber permitido que Mauricio te tratara así. Siento no haberte defendido. Siento haber sido tan ciega». Sus palabras me llenaron de una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque finalmente estaba reconociendo lo que había pasado. Dolor porque podía ver cuánto había sufrido para llegar a este punto. «No tienes que disculparte conmigo», le dije suavemente. «Tú también fuiste víctima de ese hombre». Rafaela comenzó a contarme todo. Cómo Mauricio había comenzado a aislarla gradualmente de sus amigos y familia. Cómo le había hecho creer que yo era una influencia negativa en su vida, que mi presencia hacía que él se sintiera incómodo en su propio hogar. Cómo había controlado cada aspecto de su vida, desde su ropa hasta sus amistades. Esa noche del diner me dijo con lágrimas en los ojos: «Yo quería defenderte. Quería decirle que se callara, que no tenía derecho a tratarte así. Pero tenía tanto miedo de su reacción, de lo que podría pasarme después cuando nos quedáramos solos». Mi corazón se partió al escuchar esto. Mi hija había vivido con miedo durante 2 años, caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de mantener la paz a costa de su propia dignidad y de nuestra relación. «Y ahora descubro que me ha estado engañando», continuó, su voz volviéndose más fuerte. «Que mientras yo me sacrificaba por nuestro matrimonio, él estaba con otra mujer. Que todos los problemas financieros que me hizo creer que eran temporales en realidad fueron causados por sus gastos en hoteles y regalos para ella». No le dije que yo ya sabía todo esto. No le mencioné las fotografías, ni mi papel en revelar su infidelidad. Eso podría venir después, cuando ella estuviera más fuerte, cuando pudiera manejar toda la verdad. En su lugar, la escuché. La dejé desahogarse, llorar, expresar toda la rabia y el dolor que había estado guardando durante meses. Era parte del proceso de sanación, y yo estaba dispuesta a ser su refugio durante todo el tiempo que necesitara. «¿Puedo quedarme aquí unos días?», me preguntó finalmente. «Necesito tiempo para pensar, para decidir qué voy a hacer con mi vida». «Esta siempre ha sido tu casa», le respondí. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Durante los siguientes días, observé cómo mi hija lentamente comenzaba a recuperar partes de sí misma que había perdido durante su matrimonio. Comenzó a comer mejor, a dormir más tranquila, a sonreír de vez en cuando. Era como ver a una flor marchita recibir agua después de una larga sequía. Mientras tanto, Mauricio había estado llamando constantemente, enviando mensajes, apareciendo en el edificio donde vivían para suplicar que Rafaela regresara. Jorge me mantenía informada de sus intentos desesperados por contactarla. Una tarde, mientras Rafaela estaba tomando una siesta, Jorge me llamó con noticias urgentes.
Mauricio había llegado al edificio completamente ebrio, gritando en el lobby, exigiendo que le dijeran dónde estaba su esposa. Había molestado a otros inquilinos y había amenazado con forzar la entrada a su propio departamento. «Llama a la policía», le dije, «y asegúrate de que quede registro de todo. Su comportamiento está violando las reglas de convivencia del edificio». Esa noche, cuando Rafaela despertó de su siesta, se veía más descansada de lo que la había visto en semanas. Cenamos juntas en la mesa de la cocina, como habíamos hecho tantas veces cuando ella era joven. «Mamá», me dijo de repente, «necesito pedirte algo importante». «Lo que necesites, mi amor». «Necesito un abogado. Quiero divorciarme de Mauricio, pero no tengo dinero para pagar honorarios legales. Sé que no tienes mucho, pero si me pudieras prestar». La interrumpí tomando su mano. «No te preocupes por el dinero. Yo me haré cargo de todos los gastos legales». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «No sé cómo voy a pagarte. No tengo trabajo, no tengo ahorros, no tengo nada». «No necesitas pagarme nada», le dije. «Solo necesitas ser feliz». Al día siguiente, la acompañé a la oficina de Ernesto, el abogado que había manejado mi herencia. Había decidido que él sería perfecto para manejar el divorcio de Rafaela. Era discreto, eficiente, y tenía experiencia con casos complicados. Ernesto nos recibió con la misma amabilidad profesional que había mostrado conmigo. Rafaela le contó toda su historia, desde el control psicológico hasta la infidelidad y el abuso financiero. Ernesto tomó notas detalladas y le aseguró que tenía un caso sólido. «Con las evidencias que tenemos», le dijo, «podemos solicitar no solo el divorcio, sino también una compensación por daños morales y una división equitativa de bienes». Después de la cita, caminamos por el parque donde solía llevarla cuando era niña. Rafaela se veía más liviana, como si hubiera dejado caer un peso enorme de sus hombros. «Gracias, mamá», me dijo mientras nos sentábamos en la misma banca donde yo había llorado esa noche horrible después de la humillación. «No solo por pagar el abogado. Gracias por recibirme de vuelta después de todo lo que pasó». «Tú siempre serás mi hija», le respondí. «Sin importar qué pase, sin importar qué errores cometas, siempre tendrás un lugar en mi corazón y en mi hogar». Esa noche, mientras Rafaela dormía tranquilamente en su antigua habitación, yo me senté en mi silla favorita y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Mi plan había funcionado perfectamente. Mauricio había sido expuesto, Rafaela había despertado de su pesadilla, y finalmente teníamos la oportunidad de reconstruir nuestra relación. Pero sabía que todavía quedaba una pieza final del rompecabezas. Mauricio no iba a rendirse fácilmente. Los hombres como él nunca lo hacen. Y cuando se sintiera completamente acorralado, probablemente haría algo desesperado. Tenía razón. 2 días después, Jorge me llamó con noticias alarmantes. Mauricio había contratado a su propio abogado y estaba amenazando con demandar al edificio por acoso y discriminación. Decía que yo estaba usando mi posición como propietaria para venganza personal. Era hora de revelar mi última carta. Era hora de que Mauricio supiera exactamente con quién se estaba metiendo. La amenaza legal de Mauricio llegó en un momento perfecto. Ya había revelado parte de mi poder, pero él aún no entendía la magnitud completa de lo que enfrentaba. Sus amenazas de demanda por acoso y discriminación eran la excusa perfecta para mostrarle toda la verdad de una vez por todas. Llamé a Ernesto y le pedí que preparara una reunión formal. No en la oficina del edificio, sino en su despacho legal, con todos los documentos de mi herencia sobre la mesa. Quería que Mauricio viera exactamente contra quién había decidido pelear. «Dígale a su abogado que estoy dispuesta a discutir sus acusaciones», le dije a Ernesto. «Pero que traiga todas sus evidencias, porque yo también traeré las mías». La reunión se programó para el viernes siguiente. Durante esos días, preparé cuidadosamente todo lo que necesitaría. No solo los documentos de propiedad del edificio donde vivía, sino también los títulos de todas mis otras propiedades, los estados de cuenta bancarios, los reportes del detective privado, y algo más que había estado guardando para este momento exacto. También le dije a Rafaela lo que estaba planeando. Era hora de que supiera toda la verdad sobre mi nueva situación financiera. Se lo conté todo, la herencia de Ramiro, las propiedades, el hecho de que era la dueña del edificio donde había vivido con Mauricio. Su reacción fue exactamente lo que esperaba. Primero shock, luego incredulidad,
y finalmente una mezcla de asombro y algo parecido al alivio. ¿Quieres decir que durante todo este tiempo, mientras Mauricio te humillaba y te trataba como basura, tú eras técnicamente su casera?, preguntó, con una sonrisa irónica apareciendo en su rostro por primera vez en semanas. Así es, respondí. Y ahora él está amenazando con demandarme. Pobre hombre, no tiene idea de lo que está a punto de descubrir. El viernes llegó como una tormenta que se había estado gestando durante meses. Ernesto había preparado la sala de conferencias de su despacho con todos mis documentos organizados meticulosamente sobre la mesa. Cuando llegué, ya estaban ahí Mauricio y su abogado, un hombre joven y nervioso que claramente no sabía en qué se había metido. Mauricio se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su traje, aunque caro, se veía arrugado y descuidado. Era evidente que las últimas semanas habían sido un infierno para él. Señora Eugenia, comenzó su abogado con un tono que pretendía ser intimidante, mi cliente tiene serias acusaciones que hacer contra usted. Está usando su posición como propietaria para acoso personal y venganza. Esto constituye discriminación y abuso de poder. Me senté tranquilamente en mi silla sin responder inmediatamente. Ernesto me había aconsejado que dejara que ellos hablaran primero, que se enterraran más profundo en su propia ignorancia antes de revelar toda la verdad. Mauricio tomó la palabra, su voz temblando ligeramente. Usted ha estado persiguiéndome desde que descubrió que soy el esposo de su hija. Ha cambiado las políticas del edificio específicamente para perjudicarme. Ha contratado trabajadores para hacer ruidos molestos. Ha sido inflexible con los pagos de renta de una manera que nunca fue antes. Todo esto, continuó su abogado, constituye un patrón claro de acoso. Estamos preparados para demandar no solo por daños compensatorios, sino también por daños punitivos. Cuando terminaron de hablar, el silencio llenó la habitación. Ernesto me miró, esperando mi señal. Yo simplemente sonreí y comencé a abrir las carpetas que había traído. Es interesante, dije finalmente, que hablen de acoso y persecución, porque yo también he estado documentando un patrón de comportamiento. Pero antes de llegar a eso, creo que hay algunas cosas que necesitan saber sobre mí. Saqué el primer documento, el certificado de propiedad no solo del edificio donde vivía Mauricio, sino de otros 4 edificios en la misma zona. El abogado de Mauricio se inclinó para leer, y pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de confianza a confusión. Como pueden ver, continué, no soy solo la propietaria de un edificio. Soy la propietaria de una considerable cartera de bienes raíces en esta ciudad. Saqué el siguiente conjunto de documentos, los estados de cuenta bancarios que mostraban saldos de varios millones de dólares. El joven abogado tragó saliva audiblemente. También, agregué, tengo recursos financieros considerables, lo cual significa que puedo permitirme los mejores abogados de la ciudad si alguien decide desafiarme legalmente. Pero el golpe final vino cuando saqué la carpeta que contenía todas las fotografías y reportes del detective privado. Las imágenes de Mauricio con su amante, los registros de sus gastos en hoteles y restaurantes, la documentación completa de su infidelidad y sus mentiras financieras. Ahora, dije, esparciendo las fotografías sobre la mesa, hablemos de acoso y comportamiento inapropiado. Mauricio se puso pálido como un fantasma. Su abogado tomó una de las fotografías y se la quedó mirando con horror creciente. Estas fotografías, expliqué calmadamente, documentan un patrón de infidelidad que data de varios meses. Durante este tiempo, el señor Mauricio ha estado gastando dinero que no tenía en mantener una relación extramatrimonial, mientras mentía a su esposa sobre su situación financiera. Saqué más documentos, registros de los gastos de Mauricio, evidencia de sus pérdidas en inversiones, reportes de sus problemas laborales. También tengo evidencia de que ha estado engañando a mi hija sobre su verdadera situación económica, haciéndola creer que tenían problemas temporales cuando en realidad él había perdido una cantidad considerable de dinero por malas decisiones financieras y gastos irresponsables. El abogado de Mauricio comenzó a guardar sus papeles rápidamente. Era claro que no tenía idea de la verdadera situación de su cliente cuando aceptó el caso. Pero lo más importante, continué, mirando directamente a Mauricio, es que todas estas acciones constituyen fraude conyugal, engaño y abuso psicológico. Mi hija tiene bases sólidas no solo para el divorcio, sino para una demanda por daños considerables. Mauricio finalmente encontró su voz. Usted no puede hacer esto.
Usted planeó todo esto. Usted me tendió una trampa. No, respondí firmemente. Yo simplemente documenté la verdad. Sus acciones, sus decisiones, sus mentiras. Yo no lo forcé a ser infiel. Yo no lo forcé a mentir sobre el dinero. Yo no lo forcé a humillarme esa noche en su apartamento. Me levanté de mi silla y caminé hasta donde él estaba sentado. Lo que sí hice fue asegurarme de que las consecuencias de sus acciones finalmente lo alcanzaran. Su abogado se aclaró la garganta nerviosamente. Señora Eugenia, creo que podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Mi cliente está dispuesto a retirar todas las acusaciones. Por supuesto que las va a retirar, respondí, porque ahora entiende que no tiene caso. Pero hay algo más que necesita entender. Regresé a mi asiento y saqué el último documento, un aviso formal de desalojo. Este es un aviso de 30 días, anuncié. Debido a los múltiples retrasos en el pago de renta, las violaciones a las reglas de convivencia del edificio y el comportamiento agresivo hacia otros inquilinos y el personal administrativo, está siendo desalojado de la propiedad. Mauricio se puso de pie bruscamente. Usted no puede hacer eso. Tengo derechos. Sí, los tiene, concordé. Y todos están claramente establecidos en el contrato de renta que usted firmó. Un contrato que ha violado múltiples veces. Ernesto intervino. Todo está completamente legal. El aviso de desalojo está basado en violaciones documentadas del contrato, no en venganza personal. El abogado de Mauricio recogió sus cosas rápidamente. Señor Mauricio, creo que deberíamos irnos. No hay caso aquí. Pero Mauricio no se movía. Se quedó de pie, mirándome con una mezcla de odio y desespero. Usted destruyó mi vida, me dijo. No, respondí tranquilamente. Usted destruyó su propia vida. Yo simplemente me aseguré de que mi hija supiera la verdad. Salieron de la oficina en silencio. Mauricio caminaba como un zombi, completamente derrotado. Su abogado se veía avergonzado y ansioso por terminar su asociación con este caso. Cuando se fueron, Ernesto y yo nos quedamos solos en la sala de conferencias. Él comenzó a organizar los documentos mientras yo me quedé sentada, procesando todo lo que acababa de pasar. ¿Cómo se siente?, me preguntó Ernesto. Pensé en su pregunta durante un momento largo. ¿Cómo me sentía? No era satisfacción lo que sentía, no exactamente. Era algo más profundo, más complejo. Me siento en paz, respondí finalmente. Por primera vez en meses, me siento completamente en paz. La noticia del desalojo se extendió rápidamente por el edificio. Jorge me contó que varios inquilinos habían expresado alivio, especialmente después de los incidentes de Mauricio gritando en el lobby y molestando a otros residentes. Nadie lamentaría verlo partir. Rafaela recibió la noticia con una mezcla de emociones complejas. Por un lado, se sintió aliviada de saber que Mauricio no podría seguir acosándola en su antiguo hogar. Por otro lado, la realidad de que su matrimonio había terminado oficialmente le golpeó con una fuerza nueva. Es extraño, me dijo esa noche mientras cenábamos. Durante meses he sabido que mi matrimonio estaba mal, pero ahora que realmente se acabó, me siento perdida. Como si no supiera quién soy sin él. Entendía perfectamente lo que quería decir. Después de la muerte de Roberto, yo había sentido lo mismo. Cuando tu identidad ha estado atada a otra persona durante tanto tiempo, quedarte sola se siente como perder una parte de ti misma. Eso es normal, mi amor, le dije. Pero también es una oportunidad. Una oportunidad de redescubrir quién eres realmente, sin las limitaciones que él te impuso. Durante los siguientes días, observé cómo Mauricio se desmoronaba completamente. Jorge me mantenía informada de sus intentos desesperados por encontrar otro lugar donde vivir. Su situación financiera era peor de lo que había imaginado. Los retrasos en los pagos de renta no eran solo por sus gastos extravagantes con su amante, sino porque realmente estaba al borde de la bancarrota. Su amante, aparentemente, lo había abandonado tan pronto como se enteró de sus problemas financieros. Raúl me reportó que ella había comenzado a salir con otro hombre, alguien con mejor situación económica y sin las complicaciones de un divorcio pendiente. Una semana antes de que venciera el plazo del desalojo, Mauricio hizo su último intento desesperado. Apareció en mi casa a las 10 de la noche, completamente ebrio, suplicando que le diera otra oportunidad.
Cuando abrí la puerta y lo vi tambaleándose en mi porche, con la ropa desarreglada y el aliento apestando a alcohol, sentí una mezcla de lástima y disgusto. Este era el hombre que me había hecho sentir insignificante, que me había tratado como basura. Ahora estaba parado en mi puerta, quebrado y desesperado. «Por favor», murmuró, «deme otra oportunidad. Puedo pagar la renta. Puedo conseguir el dinero». «No es sobre el dinero, Mauricio», le respondí. «Es sobre las decisiones que tomó. Es sobre cómo trató a las personas que debería haber respetado». «Estaba equivocado», continuó, las palabras saliendo de él de manera atropellada. «Estaba equivocado sobre usted, estaba equivocado sobre todo. Solo déjeme quedarme en el departamento. Rafaela puede quedarse con usted. Yo no la molestaré más». Rafaela había aparecido detrás de mí, despertada por las voces. Cuando vio a Mauricio en ese estado, su expresión cambió de preocupación a algo parecido al desprecio. «Vete, Mauricio», le dijo con una voz más fuerte de la que había usado en meses. «Ya no tienes poder sobre mí. Ya no puedes manipularme con tus lágrimas y tus promesas vacías». Él la miró con ojos suplicantes. «Rafaela, por favor. Podemos intentarlo de nuevo. Puedo cambiar». «No», respondió ella firmemente. «Tuviste años para cambiar. Tuviste cientos de oportunidades para tratar bien a mi madre, para ser honesto conmigo, para ser el hombre que prometiste ser cuando nos casamos. Elegiste no hacerlo». Cerré la puerta suavemente pero firmemente. A través de la ventana, lo vimos alejarse tropezando hacia la calle, una figura patética que había perdido todo por su propia arrogancia y crueldad. Los últimos días antes del desalojo fueron caóticos. Mauricio contrató una empresa de mudanzas baratas que llegó tarde y manejó sus pertenencias sin cuidado. Varios inquilinos se quejaron del ruido y la conmoción, pero yo les aseguré que sería la última vez que tendrían que lidiar con ese tipo de disturbios. El día del desalojo final, decidí estar presente. No por crueldad, sino porque quería asegurarme de que todo se hiciera de manera legal y apropiada. También, debo admitir, porque quería ver el final de este capítulo con mis propios ojos. Mauricio se veía como un fantasma de sí mismo. En pocas semanas había perdido peso, su cabello estaba descuidado, y su ropa, aunque cara, estaba arrugada y sucia. Cargaba una maleta pequeña y una caja de cartón, aparentemente todo lo que le quedaba de su vida anterior. Cuando me vio en el lobby del edificio, se detuvo. Por un momento pensé que iba a hacer otra escena, pero en lugar de eso, simplemente me miró con ojos vacíos. «Espero que esté satisfecha», me dijo. «No es sobre satisfacción», respondí. «Es sobre justicia». Se fue sin decir otra palabra. Jorge y yo observamos desde la ventana de la oficina mientras subía a un taxi viejo con sus pocas pertenencias. No sabíamos dónde iba, y francamente, no nos importaba. «¿Qué va a hacer con el departamento ahora?», me preguntó Jorge. «Voy a renovarlo completamente», respondí. «Y luego voy a rentarlo a una familia que realmente lo aprecie». Esa noche, Rafaela y yo celebramos de manera silenciosa. No era una celebración de la destrucción de Mauricio, sino del final de un capítulo doloroso en nuestras vidas. Cenamos en la mesa de la cocina, como habíamos hecho cuando ella era niña, y hablamos sobre el futuro. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Primero, voy a encontrar un trabajo», respondió con determinación. «Quiero ser independiente financieramente. Nunca más quiero depender de alguien que pueda usar el dinero para controlarme». «No necesitas preocuparte por el dinero», le dije. «Ahora tengo recursos suficientes para...». «No, mamá», me interrumpió gentilmente. «Necesito hacer esto por mí misma. Necesito demostrarme que puedo valerme por mí misma». Entendí perfectamente lo que quería decir. La independencia no era solo sobre el dinero, era sobre la confianza en sí misma, sobre reconstruir su identidad como una mujer fuerte e independiente. «Pero», agregó con una sonrisa pequeña, «me encantaría seguir viviendo aquí contigo por un tiempo, si no te molesta. He extrañado esto, he extrañado tener una familia real». Las lágrimas llegaron a mis ojos. «Esta siempre será tu casa». Durante las siguientes semanas, observé cómo Rafaela lentamente regresaba a ser la mujer fuerte que había criado. Comenzó a buscar trabajo activamente, actualizó su currículum, se compró ropa nueva con dinero que había ahorrado en secreto durante los últimos meses de su matrimonio. También comenzó a salir más,
a reconectarse con amigas que había perdido durante su matrimonio con Mauricio. Me contó que él había sido muy sutil en la manera en que la había aislado, siempre teniendo una excusa de por qué no podía ver a ciertas personas, porque ciertos eventos eran inapropiados para ellos. Es aterrador, me dijo una noche, darme cuenta de cuánto de mi vida había perdido sin darme cuenta. Cuántas decisiones había dejado de tomar por mí misma. Pero lo importante, le respondí, es que te diste cuenta. Muchas mujeres nunca lo hacen. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en la oficina del edificio, Jorge me dio una noticia interesante. Una familia joven con 2 niños pequeños estaba interesada en rentar el departamento que había ocupado Mauricio. Eran maestros de escuela, gente trabajadora con referencias excelentes. Perfecto, le dije. Programa una cita para que vean el departamento. Cuando conocí a la familia Vázquez, supe inmediatamente que eran exactamente el tipo de inquilinos que quería. Victoria, la madre, era una mujer cálida que me recordó a mí misma cuando era joven. Su esposo, Raúl, era callado pero claramente dedicado a su familia. Sus 2 hijos, de 5 y 7 años, eran educados y llenos de energía. Es perfecto, dijo Victoria después de ver el departamento renovado. Los niños tendrían su propia habitación, y la sala es perfecta para que hagan sus tareas. Les ofrecí el departamento con una renta menor de la que había estado cobrando a Mauricio. Jorge me miró con sorpresa, pero yo sabía lo que estaba haciendo. Quería que el edificio se llenara de familias reales, de gente buena que creara un ambiente positivo. ¿Estás segura del precio?, me preguntó Victoria, claramente sorprendida por mi generosidad. Completamente segura, respondí. Solo asegúrense de que sus hijos sean felices aquí. 6 meses después del día que cambió mi vida para siempre, me desperté en mi nueva rutina matutina. Ya no era la misma mujer que había salido humillada de ese departamento. Ya no era la viuda solitaria que vivía de recuerdos y pensiones modestas. Era Eugenia, empresaria, propietaria, mujer independiente, y sobre todo, madre que había recuperado a su hija. Rafaela había encontrado trabajo en una oficina contable cerca del centro. No era el trabajo de sus sueños, pero le daba la independencia que necesitaba y la confianza en sí misma que había perdido durante su matrimonio. Cada mañana la veía arreglarse para ir al trabajo con una energía que no había visto en años. «Buenos días, mamá», me dijo esa mañana particular, dándome un beso en la mejilla antes de servirse café. «¿Tienes planes para hoy?» «Voy a revisar las propiedades de la zona sur», respondí. «Y después tengo una reunión importante». No le dije cuál era esa reunión. Era una sorpresa que había estado planeando durante semanas. Después de que Rafaela se fue al trabajo, me vestí con mi mejor traje color borgoña, el que me hacía sentir poderosa y elegante. Me peiné cuidadosamente y me puse el collar de perlas que Roberto me había regalado para nuestro último aniversario. Quería verme perfecta para lo que tenía planeado. Mi primera parada fue el edificio donde ahora vivía la familia Vázquez. Los niños habían transformado el ambiente del lugar. Sus risas se escuchaban en los pasillos, y otros inquilinos habían comenzado a comentar lo agradable que era tener una familia joven y feliz en el edificio. Jorge me recibió con su reporte mensual. Las finanzas del edificio estaban mejor que nunca. Los inquilinos pagaban puntualmente, no había quejas de ruidos o disturbios, y la lista de espera para departamentos disponibles crecía constantemente. «Ha sido increíble el cambio desde que se fue el señor Mauricio», me comentó Jorge. «Es como si todo el edificio respirara mejor». Sonreí, pero no hice comentarios. Mauricio era parte del pasado, y yo prefería enfocarme en el futuro. Mi segunda parada fue la oficina de Ernesto. El divorcio de Rafaela había sido finalizado la semana anterior. Mauricio no había aparecido a la audiencia final, y el juez había otorgado todo lo que habíamos solicitado. Rafaela era oficialmente una mujer libre. «Tengo los documentos finales», me dijo Ernesto, entregándome un sobre grueso. Su hija puede comenzar su nueva vida sin ninguna atadura legal al pasado. «Perfecto», respondí. «¿Y el otro asunto que discutimos?» «Todo está listo», me confirmó con una sonrisa. «Los papeles están preparados para cuando usted los necesite». Mi tercera y más importante parada era una oficina en el centro de la ciudad. Era un edificio moderno, elegante, con ventanas que daban vista a toda la ciudad.
Subí al piso 15 y me dirigí a la recepción de una organización que había estado investigando durante semanas. Tengo una cita con la directora, le dije a la recepcionista. Señora Eugenia, la están esperando. La directora de la Fundación Esperanza era una mujer de mi edad llamada Cecilia González, no mi vecina Cecilia, sino otra mujer que había dedicado su vida a ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abuso psicológico. Señora Eugenia, me recibió calurosamente. Es un placer conocerla. Su propuesta nos ha impresionado mucho. Nos sentamos en su oficina, donde había preparado una presentación sobre el trabajo que hacían. Ayudaban a mujeres a salir de relaciones abusivas, les proporcionaban refugio temporal, asesoría legal, apoyo psicológico y entrenamiento laboral para que pudieran reconstruir sus vidas. Como le expliqué por teléfono, le dije, quiero hacer una donación considerable a su organización. Pero también quiero proponer algo más ambicioso. Saqué los documentos que Ernesto había preparado. Era la escritura de una de mis propiedades, un edificio de departamentos en una zona segura de la ciudad. Quiero donar este edificio completo para que lo conviertan en viviendas de transición para mujeres que salen de relaciones abusivas, anuncié. Apartamentos donde puedan vivir con sus hijos mientras reconstruyen sus vidas, sin pagar renta, hasta que estén financieramente estables. Los ojos de Cecilia González se llenaron de lágrimas. Señora Eugenia, esto cambiaría la vida de docenas de familias. Podríamos ayudar a tantas mujeres que ahora no podemos atender por falta de espacio. Hay una condición, agregué. Quiero estar involucrada personalmente. Quiero conocer a las mujeres que ayuden, quiero escuchar sus historias, quiero ser parte de su proceso de sanación. Por supuesto, respondió inmediatamente. Su experiencia personal sería invaluable para las mujeres que ayudamos. Firmé los papeles de donación esa misma tarde. Era la decisión más importante que había tomado con mi nueva fortuna, más importante incluso que recuperar a mi hija o vengarse de Mauricio. Esa noche, cuando Rafaela regresó del trabajo, la esperaba en la sala con una copa de vino y los documentos finales de su divorcio. ¿Qué es esto?, preguntó, tomando el sobre. Tu libertad oficial, respondí. Ya no estás casada con Mauricio. Legalmente, emocionalmente, completamente libre. Rafaela abrió el sobre y leyó los documentos. Cuando terminó, se sentó a mi lado en el sofá y me abrazó. Gracias, mamá, por todo. Por recibirme cuando llegué destrozada, por pagar el abogado, por darme tiempo para sanar, por never haberte rendido conmigo. También tengo otra noticia, le dije. Hoy doné uno de mis edificios para crear viviendas para mujeres que salen de relaciones abusivas. Rafaela me miró con admiración. Mamá, eso es maravilloso. Vas a ayudar a tantas mujeres. Y quiero que tú también estés involucrada, si quieres. Estas mujeres necesitarán apoyo, alguien que entienda por lo que han pasado. Por supuesto, respondió sin hesitación. Me encantaría ayudar. Nos quedamos sentadas en silencio por unos momentos, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Rafaela habló. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras heredado el dinero? Si nunca hubieras tenido el poder para vengarte de Mauricio. Era una pregunta que yo misma me había hecho muchas veces. Creo que la verdad habría salido eventualmente, respondí. Los hombres como Mauricio siempre se destruyen a sí mismos. El dinero solo aceleró el proceso. ¿Y crees que habríamos encontrado el camino de vuelta la una a la otra? Sí, respondí sin dudar. Porque el amor entre una madre y una hija es más fuerte que cualquier manipulación. El dinero me dio herramientas, pero el amor nos habría reunido de cualquier manera. 3 meses después, asistí a la inauguración oficial del Centro de Transición Esperanza. Era el edificio que había donado, completamente renovado y convertido en 8 departamentos hermosos y funcionales para familias en transición. La primera inquilina era una mujer joven llamada Patricia con 2 hijos pequeños. Había salido de un matrimonio abusivo y estaba comenzando de nuevo, igual que había hecho Rafaela. Cuando le entregué las llaves de su nuevo hogar temporal, vi en sus ojos la misma gratitud y determinación que había visto en los ojos de mi hija. Esto es solo temporal, le dije. Un lugar seguro mientras construyes tu nueva vida. Entiendo, respondió. Y gracias. No solo por el apartamento, sino por demostrarme que es posible salir adelante.
Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en mi silla favorita con una taza de té de manzanilla. Rafaela estaba en su habitación, hablando por teléfono con una de las amigas que había recuperado. Sus risas llenaban la casa con una música que había extrañado durante demasiado tiempo. Pensé en todo lo que había pasado en menos de un año. La humillación, la soledad, el descubrimiento de la herencia, la venganza, la reconciliación y finalmente, la paz. Mauricio había desaparecido completamente de nuestras vidas. Según los últimos reportes que había recibido, estaba viviendo en una habitación alquilada en las afueras de la ciudad, trabajando en ventas de seguros. Su antigua vida de lujos y arrogancia era solo un recuerdo lejano. Pero yo no pensaba en él con odio o satisfacción. Pensaba en él con la indiferencia que reservamos para las personas que ya no tienen poder sobre nuestras vidas. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Cecilia González de la Fundación. Eugenia, tenemos nuestra primera graduación, me dijo emocionada. Patricia consiguió un trabajo estable y va a mudarse a su propio apartamento la próxima semana. Sonreí. Eso es maravilloso. Está lista. Más que lista. Y quiere que usted esté presente cuando se vaya, para agradecerle personalmente. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, escuchando los sonidos de mi hija moviéndose por la casa, sintiéndome más completa de lo que me había sentido en años. Roberto habría estado orgulloso, pensé. Orgulloso de la mujer en la que me había convertido, orgulloso de la manera en que había protegido a nuestra hija, orgulloso de cómo había usado mi nueva fortuna no solo para justicia personal, sino para ayudar a otras mujeres. Me levanté y caminé hasta la ventana. La ciudad se extendía ante mí, llena de luces y posibilidades. En algún lugar de esa ciudad, había mujeres que necesitaban ayuda, que necesitaban esperanza, que necesitaban saber que era posible salir adelante. Y yo estaría ahí para ellas, como alguien había estado ahí para mí cuando más lo necesitaba. Te perdono, susurré hacia la noche, pero no estaba hablando con Mauricio. Me perdono a mí misma por haber perdido tanto tiempo sintiéndome pequeña, por haber olvidado mi propio valor, por haber permitido que alguien más definiera quién era yo. Porque esa, finalmente, era la verdadera victoria. No la venganza contra Mauricio, no el dinero, no el poder. La verdadera victoria era recordar quién había sido siempre, Eugenia, mujer fuerte, madre protectora, persona digna de respeto y amor. Y esa mujer había estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente a ser redescubierta.